El Ministerio de Salud está dando el parte diario, lo escuchamos. Ni contacto estrecho, y son 55 los casos que se encuentran en investigación epidemiológica. Estos casos se encuentran en 18 provincias de nuestro país. Se ha sumado a la confirmación de casos la provincia de La Pampa. 63 son los pacientes que ya han sido recuperados y dados de alta. Tenemos 6 fallecimientos a la fecha, dado que se han incorporado 2 casos en el día de ayer. Un caso de 53 años, varón sin antecedentes de enfermedad asociada, y un caso de un varón de 71 años con antecedentes de diabetes y obesidad. Son 1.453 los casos que han sido descartados, negativos por el ANLIS-Malbrán, y 1.735 los casos que luego de la evaluación epidemiológica han dado negativo y han sido descartados. Esto se produce en un contexto en el cual, a nivel mundial, según la Organización Mundial de la Salud, son 372.757 los casos confirmados, y en las Américas son 49.444 los casos confirmados. En relación con la variabilidad epidemiológica, como siempre venimos diciendo, ya se puede ver cómo el número de casos importados relacionado con el número de casos relacionado con la importación y el número de estos 55 casos que están en investigación significa que cada una de las jurisdicciones está buscando fuertemente el nexo epidemiológico y el contacto, y en caso de no encontrarlo, la definición es este inicio de la transmisión comunitaria en algunos lugares. Dijimos que Chaco está trabajando fuertemente en las medidas de contención y mitigación, y que en el día de ayer se ha definido este inicio de transmisión comunitaria en lo que es AMBA, en lo que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, siempre haciendo notar y haciendo hincapié en que el indicador de la intensidad de la transmisión comunitaria es la ocupación de las camas y la sobrecarga del sistema de salud, sobre todo en terapia intensiva, y que esa situación no se está evidenciando en este momento. Por lo tanto, el desafío es seguir trabajando en esa vigilancia y seguir trabajando en monitorear esta situación epidemiológica, que en un principio era fundamentalmente solamente personas importadas, solamente personas que tenían antecedentes de viaje, y en este momento ya se está trabajando con los contactos estrechos y contactos de esos contactos e identificando a alguna persona sin ese vínculo. Otro mensaje muy importante, sobre todo en este momento en el cual termina el fin de semana largo y seguimos en aislamiento social preventivo obligatorio, es quiénes son los casos positivos. En Argentina, de los 387 casos positivos, el 60% es del sexo masculino y el 41% es sexo femenino. La mediana de edad es de 44 años, y cuando la dividimos por grupo de edad, entre 0 y 14 son 7, entre 15 y 59 son 305 casos, y mayores de 60 son 71. Entonces, cuando nos preguntamos ¿por qué todos nos tenemos que quedar en nuestra casa? La respuesta es porque los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que le pueden transmitir esa infección a quienes tienen más riesgo de fallecer y morir, que son los mayores de 60 años. Cuando nos preguntamos por qué le recomendamos tan fuertemente a las personas mayores de 60 años y a las personas que tienen factores de riesgo que se queden en su casa, que realmente extremen las medidas de distanciamiento social, de higiene de manos y de higiene respiratoria, es porque un contacto con alguien joven, aunque tenga una infección leve, aunque ni siquiera sepa que está infectado, puede ser determinante para infectarse y tener una complicación. Entonces tenemos que trabajar fuertemente para cumplir las recomendaciones, para que en este momento que termine el fin de semana largo no tengamos un aumento de la circulación de personas que no sea esencial, que tengamos el cumplimiento de las normas y que no aflojemos, porque por supuesto que a medida que pasa el tiempo se hace más pesado cumplir la cuarentena, cumplir el aislamiento social, pero siempre tengamos en mente cuál es el motivo por el cual tenemos que hacer ese esfuerzo y siempre tengamos en mente cuál es el objetivo, aunque todavía no sea difícil
identificar que estamos en un momento en el cual no ha sucedido lo que está sucediendo en otros lugares, y lo que va a determinar y tratar de minimizar la posibilidad de que eso suceda es el cumplimiento de las medidas, que ya están implementadas, que fueron oportunas y que son realmente drásticas, pero lo que va a definir cómo va a evolucionar esa curva, cómo vamos a poder achatar la curva, es cómo y cuánto cumplamos esas medidas. Vamos a pedirle a la doctora Khan si nos cuenta algo muy importante en relación a la vacunación en general y a la vacunación antigripal en particular, porque se está trabajando fuertemente para dar respuesta a la vacunación. En Argentina ya se distribuyeron 1.400.000 dosis de vacuna antigripal adultos, 800.000 pediátricas, 470.000 APAMI, y eso ha sido un esfuerzo inmenso del equipo de salud nacional y de cada provincia para recibirlos y empezar esta estrategia a pesar de la cuarentena y cumpliendo las recomendaciones. Bueno, de más está decir la importancia de las vacunas como estrategia de prevención primaria, y si bien las vacunas son consideradas un servicio esencial, tenemos que hacer esto de forma ordenada y prolija para cumplir con las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud de la Nación. Es por ello que la vacunación antigripal, que está comenzando ahora la campaña, se va a hacer en forma escalonada y progresiva, comenzando por los grupos de mayor riesgo, que son los trabajadores de salud, que recibirán la vacunación intramuros, y los mayores de 65 años, comenzando por las personas institucionalizadas, y cada jurisdicción tendrá que organizar de qué manera se va a ejecutar la vacunación antigripal, comenzando por los grupos de riesgo que mencionamos anteriormente, y deberá haber las diferentes estrategias para tener una vacunación oportuna y segura. La vacunación es una estrategia esencial. Se ha trabajado fuertemente desde seguridad, defensa, interior, con cada uno de los ministerios para digamos, definir la circulación para poder acercarse a vacunar o acercarse al equipo de salud para vacunar en los mayores de 65 años. Así que cada jurisdicción lo va a definir y hay que estar bien atentos. Ahí vimos quiénes son los más activos, quiénes son los que más se mueven y quiénes son los que se infectan levemente y lo transmiten. Así que en ese contexto lo que necesitamos es fortalecer el concepto de quedarnos en casa, de cumplir el aislamiento, de hacer lo mínimo indispensable. Si alguien tiene síntomas, contactar al sistema de salud inmediatamente y seguir trabajando con una visión a mediano plazo, buscando actividades, buscando organizarnos para que este aislamiento realmente tenga impacto, que podamos achatar la curva y que podamos tener a nuestro sistema de salud con una capacidad para dar respuesta a la demanda que vaya teniendo. Muchas gracias.